¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que Jesús vivió, desde antes de nacer hasta después de morir? ¿Sabías que hay detalles de su historia que aún no has escuchado? Momentos invisibles para muchos, pero profundamente transformadores. Y si te dijera que entender por completo la historia de Jesús puede abrir tus ojos a un poder escondido, un poder que no solo te salva, sino que transforma tu alma, tu vida, tu propósito eterno. La historia de Jesús no es solo un relato antiguo, es un mapa divino, un mensaje codificado en amor, en sangre, en milagros, en silencio, y en una promesa que aún arde para ti. Muchos conocen partes de su vida: su nacimiento en Belén, su muerte en la cruz, su resurrección gloriosa. Pero hoy, en este video, vamos a unir cada pedazo. Vamos a recorrer paso a paso la historia completa de Jesús. Desde su eternidad antes del tiempo, hasta su regreso prometido que cambiará toda la humanidad. Y te advierto algo desde ahora. Hay un secreto oculto en la penúltima parte de esta historia, que puede desbloquear una bendición que tú has estado esperando. Mi nombre es César Gil. Y si esta es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida con todo mi corazón. Este canal fue creado con una misión clara: llevar la palabra de Dios a cada rincón de esta tierra digital. Y tú, al ver este video, formas parte de eso. Estás colaborando para que más almas escuchen verdades que transforman. Antes de empezar esta poderosa jornada, te invito a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Sí, escríbelo. Porque cuando comentas, estás declarando públicamente que estás listo para recibir algo de lo alto. Y más aún, estás activando tu fe y mostrando al algoritmo que este contenido debe llegar a más personas necesitadas. Dale también like al video. No es solo un clic, es un acto de amor, de misión, de fe. Cada me gusta ayuda a que este mensaje alcance más hogares, más corazones heridos, más almas sedientas de salvación. Y si aún no te has suscrito, permíteme hablarte con el alma. Este canal es para ti. Es tu comunidad, tu espacio espiritual, tu punto de encuentro con la presencia de Dios. Suscribirte no es solo seguir un canal, es comprometerte con tu crecimiento espiritual. Muchas personas ven estos videos porque no tienen una iglesia cerca, porque están solas, porque buscan respuestas que nadie les ha dado. Y aquí encuentran consuelo, palabra, esperanza. Por eso, tu participación activa no es solo importante, es urgente. Ahora, abre tu corazón, prepara tu alma, porque en los próximos minutos vas a descubrir una historia que lo cambiará todo. Desde la eternidad hasta la cruz, desde el pesebre hasta el trono. La historia completa de Jesús está a punto de comenzar. Y tú, que estás aquí, no serás el mismo después de escucharla. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Antes del pesebre. Antes de 1970, María. Antes de que los pastores vieran la estrella, Jesús ya era. No comenzó en Belén. No apareció de la nada en el vientre de una virgen. No fue creado. Fue eterno desde siempre. Jesús, el Hijo, existía desde antes del tiempo. Estaba con el Padre. Era uno con Él. Y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Esta es una de las verdades más gloriosas y al mismo tiempo más olvidadas de nuestra fe. Jesús no solo caminó sobre la tierra. Jesús estuvo presente en la creación del universo. En el Génesis, cuando Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», ese plural santo no era un error gramatical. Era la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, actuando en unidad perfecta. Él fue la palabra que dio forma a la luz, el Verbo viviente que separó las aguas, el que vio nacer los cielos, los mares, los árboles, y también el que vio la caída del hombre,
y aun sabiendo lo que sucedería, no se apartó, no se desentendió, no se escondió. Desde antes de que el pecado entrara al mundo, Jesús ya había aceptado la misión. Él sabía que vendría, sabía que sería rechazado, sabía que su cuerpo sería quebrantado. Pero aún así, eligió venir. Aquí comienza la historia completa de Jesús, no en la tierra, sino en la eternidad. Y es vital que comprendas esto, porque muchas veces limitamos a Jesús a los evangelios, pero su historia abarca toda la Escritura. Desde el principio hasta el fin, Él no es solo el Salvador crucificado, es el Creador glorioso, el Dios eterno, el Alfa y la Omega, aquel que fue, que es y que ha de venir. ¿Puedes imaginarlo? Antes de que tú nacieras, antes de que tus padres soñaran contigo, ya Jesús te había visto, ya te había amado, ya había decidido redimirte. Y eso cambia todo, porque esta historia no es solo sobre un carpintero, ni sobre un profeta, ni sobre un mártir. Esta es la historia del Dios eterno que se hizo carne, por amor a ti. Y si Él fue capaz de dejar la gloria, de cruzar el umbral del tiempo, de vestirse de humanidad para encontrarte, ¿cómo no vas a seguir escuchando esta historia hasta el final? Lo que viene a continuación es sagrado, porque vamos a ver cómo el cielo tocó la tierra para traer salvación a los perdidos. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:30-31. En un rincón humilde de Nazaret, en el silencio de una vida sencilla, el cielo rompió la barrera de lo cotidiano. Una joven virgen, probablemente con sueños simples, con proyectos humanos, con temores propios de su edad, recibe una visita que cambiará la historia de la humanidad. El ángel Gabriel, mensajero del Altísimo, entra en escena con palabras que estremecen. María, has hallado gracia. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? El cielo no buscó una reina, no eligió a una sacerdotisa, no llamó a una mujer poderosa ni influyente. Llamó a una joven anónima, limpia de corazón, abierta a la voluntad divina. Aquí, en este momento, comienza el cumplimiento del plan eterno. La eternidad invade el tiempo. El Verbo se prepara para encarnarse. Dios decide habitar un vientre humano. Y la herramienta de esa misión es una mujer dispuesta. No fue obligada, no fue forzada. Fue invitada a colaborar con el plan de Dios. Y ella, con una fe que traspasa los siglos, respondió: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Estas palabras sellaron el inicio de la redención visible. ¿Y qué aprendemos nosotros hoy? Que cuando Dios quiere hacer algo grandioso en la tierra, busca corazones disponibles, corazones puros, corazones obedientes. Quizás tú, como María, te sientas pequeño, invisible, indigno. Pero escucha esto con atención. Dios no busca perfectos. Dios busca dispuestos. Y si Él eligió una virgen humilde para traer a su Hijo al mundo, ¿por qué no podría elegirte a ti para llevar su luz a otros? Este momento de la historia de Jesús nos enseña que los planes del cielo requieren la respuesta del corazón humano. Y cuando alguien dice sí, todo el universo se mueve. A partir de este instante, el plan de salvación toma forma. Un niño se está formando, pero no cualquier niño. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo que sigue es aún más profundo, porque el Verbo eterno, que estaba con Dios y era Dios, va a nacer. Entre nosotros, prepárate. Porque en el siguiente bloque, la promesa se volverá carne, y el cielo se manifestará en un establo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Noche cerrada,
viento frío, una ciudad llena, pero indiferente, y en medio de la oscuridad del mundo, nació la luz, Jesús, el Hijo del Altísimo, el Verbo eterno, el Rey del universo. Vino al mundo como un niño frágil, como un recién nacido sin cuna, como un Salvador sin techo. No hubo trompetas terrenales, no hubo cuna de oro, no hubo un palacio esperándolo. Hubo un pesebre, hubo heno, hubo animales y hubo gloria. Sí, gloria escondida en la humildad. Aquel que sostenía las galaxias, ahora necesitaba ser sostenido por los brazos de una joven. Aquel que alimentaba a los ángeles, ahora lloraba con hambre. Aquel que habitaba en luz inaccesible, ahora estaba envuelto en pañales. ¿Puedes imaginarlo? Los reyes duermen en palacios. Los poderosos nacen rodeados de privilegios. Pero el rey de reyes eligió la pobreza, la sencillez, el anonimato, porque su trono no estaba en la tierra, sino en los corazones que lo reciben. Y fue allí, en ese lugar olvidado por el mundo, donde los pastores escucharon el anuncio celestial. Ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Los humildes fueron los primeros en adorarlo, no los sabios, no los grandes, no los religiosos, los pastores. Y así comenzó una historia que transformaría al mundo, no con espadas ni ejércitos, sino con ternura, verdad y redención. Hoy, miles de años después, esta escena sigue hablándonos. Nos recuerda que Dios no necesita grandeza humana para revelar su gloria. Él entra por las puertas del quebranto, se acomoda en los lugares donde nadie quiere estar y convierte un pesebre en trono. Tal vez tú te sientes así, sin espacio, sin abrigo, sin honra, pero escúchalo bien. Si le das un lugar a Jesús, aunque sea pequeño, roto o frío, Él entrará. Y donde Él entra, hay vida. No ignores este momento. No te acostumbres a la historia. Este nacimiento cambió el tiempo y puede cambiar tu eternidad. En el siguiente bloque, la historia da un salto, porque los cielos no solo descendieron en forma de niño, sino que empezarán a manifestar señales en la tierra. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Mientras muchos en Israel ignoraban el milagro que había ocurrido, en su propio suelo, unos hombres sabios, venidos de tierras lejanas, siguieron una estrella y encontraron al rey que el mundo no quiso ver. Los magos de Oriente no eran parte del pueblo elegido. No tenían las escrituras, no conocían la ley de Moisés, pero tenían ojos atentos al cielo, tenían el corazón abierto a la señal, y cuando vieron brillar esa estrella, se pusieron en marcha. ¡Qué misterio tan profundo! Mientras los religiosos discutían en templos, los buscadores sinceros caminaban desiertos, cruzaban fronteras y doblaban rodillas ante un niño envuelto en humildad. El viaje fue largo. No hubo certezas, solo una luz, una esperanza, una promesa ardiente en el alma. El rey ha nacido, y cuando por fin lo encontraron, no pidieron señales, no exigieron milagros, no esperaron palabras, se postraron, adoraron, entregaron oro para reconocer su realeza, incienso para honrar su divinidad, mirra para anunciar su sacrificio. Estos regalos no fueron escogidos al azar, fueron profecía viva, testimonio silencioso del destino del niño. El oro hablaba del Rey eterno, el incienso del Dios que merece adoración. La mirra del Cordero que un día sería sepultado. Puedes sentir el peso espiritual de esta escena. Hombres de otras naciones, de otras lenguas, reconocieron lo que muchos en Israel no vieron, que en ese pequeño cuerpo dormía la salvación del mundo. Y eso nos deja una pregunta que aún resuena hoy. ¿Estamos dispuestos a buscar a Jesús con la misma pasión?
a cruzar desiertos, dudas y cansancio, por una oportunidad de adorarle. Ellos no esperaron comodidad, no preguntaron el costo, solo siguieron la luz. Y donde hay búsqueda sincera, Dios se deja encontrar. Tal vez tú también has estado en camino, cargando preguntas, atravesando noches oscuras, buscando sentido, y hoy esta palabra es tu estrella. No te detengas, sigue caminando. Porque al final del trayecto, si tu corazón está dispuesto, encontrarás a Jesús, y Él cambiará para siempre tu dirección. Y aunque este rey no lleva corona de oro ni vive en palacios, es el único digno de nuestra adoración. En el próximo bloque, la historia toma un giro inesperado, porque la oscuridad intentará apagar la luz, pero no podrá. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. El nacimiento del Salvador no fue recibido con aplausos universales. No todos celebraron su llegada, porque cuando la luz brilla, la oscuridad se incomoda. Herodes, el rey celoso y paranoico, no podía tolerar la idea de que un nuevo rey de los judíos hubiera nacido. El poder humano siempre tiembla ante el poder divino, y así, en medio del silencio de la noche, un ángel aparece nuevamente en sueños a José, un hombre justo, silencioso, obediente, y le dice: «Huye, huir. ¿El Mesías debe huir? ¿El Hijo del Altísimo corre peligro? Sí. Porque aunque Dios es todopoderoso, muchas veces su protección se manifiesta a través de la obediencia humana». José no cuestiona, no demora, no negocia, se levanta, toma al niño y huye. Y es así como Jesús, aún siendo un bebé, conoce el exilio, la huida, la inseguridad. Antes de hablar, ya había sido perseguido. Antes de enseñar, ya había enfrentado la amenaza del mal. Esta escena conmueve profundamente, porque nos recuerda que desde el principio el enemigo intentó destruir el plan de salvación. Pero no pudo, ni podrá. La providencia divina lo cubrió. La obediencia de José fue clave. Y Egipto, la tierra que una vez había sido símbolo de esclavitud, ahora se convierte en refugio para la esperanza del mundo. ¿No es eso una maravilla? Dios puede transformar lo que un día fue dolor en lugar de protección. El lugar que fue cárcel para un pueblo, ahora es cuna para el Redentor. ¿Y en tu vida, no podría ocurrir lo mismo? Tal vez estás en tu propio Egipto, lejos, escondido, pasando por temporadas de incertidumbre. Pero escucha bien, Dios sabe dónde te tiene y sabe cuándo llamarte de regreso. Nada escapa a su mirada, ni siquiera los intentos del mal, ni siquiera los planes ocultos de Herodes. Porque lo que Dios protege, el enemigo no puede tocar. Y si Jesús, siendo niño, fue guardado por el Padre, ¿cómo no confiar que tú también estás bajo su mirada? Esta parte de la historia nos revela un principio eterno. La protección de Dios no siempre es espectacular, pero siempre es perfecta. No lo olvides. Si estás siguiendo su voz, aunque el camino sea incierto, estás en el lugar correcto. En el siguiente bloque, la historia nos llevará de regreso a casa, porque lo que comenzó en Belén y pasó por Egipto, ahora florecerá en Nazaret. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo 2:23. Después de la amenaza, después del exilio, Dios condujo nuevamente a la familia santa, pero no hacia Jerusalén, ni a Judea, ni a algún lugar de renombre. Los llevó a Nazaret, un pueblo pequeño, despreciado, olvidado por muchos, un lugar del que se decía: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Pero fue precisamente allí, en ese rincón alejado de la gloria humana, donde el Salvador del mundo crecería. ¿Qué lección tan profunda nos deja esto? Dios no necesita escenarios majestuosos para formar a sus elegidos. Él elige lo que el mundo desprecia,
para mostrar que su poder no depende de la fama, sino del propósito. Jesús creció en Nazaret. Allí vivió su niñez. Allí aprendió el oficio de carpintero. Allí caminó por calles polvorientas. Allí jugó como niño, pero con la sabiduría del cielo en sus ojos. No había templos sagrados alrededor. No había multitudes siguiéndolo. Solo silencio, trabajo, obediencia y una preparación celestial que nadie veía, pero que el Padre dirigía con precisión. A veces nos preguntamos por qué Dios nos tiene en lugares ocultos. ¿Por qué no vemos avances? ¿Por qué otros prosperan, mientras nosotros parecemos estancados? Pero este bloque de la historia nos responde con claridad. Nazaret no es un castigo. Nazaret es una escuela, una forja, un altar de transformación silenciosa. Allí, lejos de los reflectores, Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2:52. Y cuando llegó el momento perfecto, Nazaret no pudo retenerlo, porque lo que es formado por Dios será revelado a su tiempo. Tal vez tú también estás en tu Nazaret, desconocido, invisible, pero si permaneces fiel, si creces en el secreto, Dios te levantará en el momento exacto. Porque el cielo no forma a sus siervos en plataformas, sino en lo oculto, en lo sencillo, en la obediencia diaria, en el trabajo anónimo. Nazaret nos enseña que los grandes llamados no necesitan escenarios, solo necesitan comunión con el Padre. Y desde este lugar escondido, Jesús saldrá un día para cambiar el mundo. En el siguiente bloque, veremos ese primer paso, cuando un río se convirtió en altar, y el cielo se abrió sobre el Hijo amado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. Habían pasado 30 años de silencio, 30 años de anonimato, 30 años en los que la palabra viva no habló. Solo esperó, solo obedeció, solo fue fiel. Pero llegó el día en que el Cordero dejaría el taller del carpintero para entrar en el río de los arrepentidos. Juan el Bautista estaba cumpliendo su llamado. Bautizaba en el Jordán, llamando al pueblo al arrepentimiento, cuando de pronto vio venir a Jesús. Y el profeta tembló, porque entendió que aquel que venía hacia él no necesitaba bautismo, sino que era él quien vendría con fuego y Espíritu Santo. Yo necesito ser bautizado por ti, dijo Juan. Pero Jesús respondió con dulzura y firmeza: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Y allí, en las aguas del Jordán, el inocente se mezcló con los culpables. El santo se sumergió en el río de los pecadores. El cielo descendió al nivel del hombre. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió. El Espíritu descendió como paloma, y la voz del Padre rompió el silencio eterno. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué declaración tan poderosa! ¡Qué escena tan gloriosa! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en un mismo momento. La Trinidad revelada, la misión confirmada, la identidad proclamada. El bautismo de Jesús no fue por necesidad, sino por propósito. Él no necesitaba limpieza, pero se hizo uno con nosotros. Él no tenía pecado, pero comenzó su obra entre los que sí lo tenían. ¿Tú ya has tenido tu Jordán? ¿Ya has escuchado la voz del cielo que te afirma, que te llama, que te recuerda quién eres? Hay momentos en la vida en que necesitamos sumergirnos no solo en agua, sino en rendición. Momentos en que el alma necesita escuchar: Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en ti me complazco. Jesús salió de esas aguas diferente, no porque él hubiera cambiado,
sino porque su propósito fue sellado públicamente. El Cordero estaba listo, el ministerio había comenzado. En el siguiente bloque, veremos cómo ese mismo Espíritu que descendió como paloma lo llevará al desierto. Sí, al desierto. Porque antes de las multitudes viene la prueba. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:1-2. Después del río, vino el desierto. Después del cielo abierto, vino la soledad. Después de la voz del Padre, vino el susurro del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu que descendió como paloma llevó al Hijo al lugar de la sequedad y la prueba? Porque todo verdadero llamado será probado. Todo propósito divino será confrontado. Y antes de levantar a otros, el siervo debe ser quebrantado y afirmado. Jesús no fue llevado al desierto por error. Fue guiado allí por el Espíritu mismo. No para caer, sino para vencer. No para ser destruido, sino para demostrar su fidelidad al Padre. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó. Silencio, soledad, hambre, debilidad física, pero una fortaleza interna que el mundo no conocía. Y en ese momento de vulnerabilidad, el tentador se acercó. Primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El enemigo quiso atacar su necesidad, pero Jesús se aferró a la palabra. Su alimento no era físico, sino espiritual. Segunda tentación. Lánzate desde el pináculo del templo, porque escrito está que los ángeles te sostendrán. Mateo 4:6. Pero Jesús respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. El enemigo usó la escritura, pero la distorsionó. Porque hasta Satanás puede citar la Biblia, pero nunca con verdad. Y Jesús, lleno del Espíritu, discernió la manipulación y se mantuvo firme. Tercera tentación. Te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Mateo 4:9. Y Jesús declaró con autoridad, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. 3 tentaciones, 3 victorias, 3 respuestas con la palabra. Jesús no usó argumentos filosóficos, no debatió, no gritó, simplemente citó la verdad. Y la verdad lo sostuvo. El desierto fue escenario de guerra espiritual, pero también de revelación, porque allí el Hijo fue probado y salió aprobado. ¿Y tú? ¿Estás en un desierto? ¿Sientes que estás siendo tentado, presionado, debilitado? Recuerda, el desierto no es castigo, es preparación. No es ausencia de Dios, es el taller secreto donde se forma tu carácter. Jesús salió del desierto diferente, lleno del poder del Espíritu, listo para comenzar su ministerio, listo para enfrentar multitudes, listo para sanar, enseñar y liberar. Pero nunca habría llegado allí si no hubiese pasado por aquí. En el siguiente bloque, veremos ese primer momento glorioso, cuando la luz comenzó a brillar en Galilea, y la gente empezó a seguirlo. El Aneá. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. El desierto había quedado atrás. Las tentaciones, vencidas. El cielo seguía abierto sobre él. Y el Espíritu ahora no solo lo guiaba, sino que lo impulsaba con poder. Y entonces comenzó, no en Jerusalén, no en el templo, no entre sacerdotes ni príncipes religiosos, sino en Galilea de los gentiles, una región menospreciada, mixta, contaminada por lo pagano. Allí, donde las sombras espirituales eran densas, la luz comenzó a brillar. No una luz suave, sino una luz poderosa, capaz de romper cadenas invisibles.
Jesús no empezó con discursos filosóficos, ni con promesas de riqueza. Comenzó con un llamado claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Sus palabras no eran cómodas, pero eran verdaderas. No endulzaban los oídos, pero liberaban las almas. Y entonces, sucedió algo maravilloso. La gente empezó a seguirlo. Los enfermos corrían hacia él. Los endemoniados gritaban al verlo. Los pobres sentían esperanza. Los marginados se acercaban sin miedo. Y los corazones sedientos lo reconocían como fuente de vida. Porque cuando la luz verdadera aparece, las tinieblas no pueden resistir. Y los que viven en sombra de muerte descubren que aún hay esperanza. Jesús caminaba por los caminos de Galilea como quien conoce cada alma, cada lágrima, cada herida. No solo predicaba, tocaba. No solo enseñaba, sanaba. No solo hablaba, amaba. Y la región despreciada se convirtió en escenario de gloria. Lo débil fue levantado, lo rechazado fue abrazado, lo oscuro fue iluminado. Y así empezó a formarse un movimiento. No uno político, no uno armado, sino uno invisible, eterno, sobrenatural. El reino de los cielos estaba entre ellos, y no sabían aún cuán profundo sería su impacto. ¿Y tú? ¿En qué parte de tu vida hay tinieblas aún? Hay áreas muertas, frías, sin esperanza. Hoy el mismo Jesús que caminó por Galilea, camina por tu historia. Ilumina tus rincones olvidados. Te llama, te invita, te transforma. En el siguiente bloque, veremos cómo este Jesús de la luz comienza a elegir discípulos. No los más sabios, no los más santos, sino los más dispuestos. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. El reino ya se estaba revelando. La luz ya había comenzado a brillar. Pero Jesús sabía que no caminaría solo, porque todo propósito celestial se multiplica cuando encuentra corazones dispuestos a seguirlo. Y entonces sucedió lo inesperado. Jesús no fue a las sinagogas a buscar eruditos. No recorrió los palacios en busca de influyentes. No llamó a los teólogos ni a los escribas. Fue al lago, al mar de Galilea, a la costa donde los hombres olían a pescado, a sudor, a trabajo duro. Allí encontró a Simón y Andrés lanzando las redes, hombres simples, rústicos, sin títulos, sin plataformas, y Jesús los miró, con esos ojos que traspasan el alma, con esa voz que no deja dudas, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. No hubo discursos, no hubo promesas de poder. Solo una invitación, una promesa, una dirección. Y ellos, al instante, dejaron las redes, el sustento, la rutina, lo conocido. ¿Por qué? Porque cuando Jesús te llama, el alma reconoce que ha encontrado su propósito. Luego llamó a Jacobo y Juan, hijos del trueno, impulsivos, temperamentales, pero también dispuestos. Y ellos también dejaron la barca, y al Padre, no por rebeldía, sino por revelación, porque entendieron que aquel que los llamaba era más grande que todo lo que dejaban atrás. Así comenzó la comunidad del reino, no con protocolos, sino con obediencia, no con estrategias, sino con entrega. ¿Y tú? ¿Has oído esa voz? ¿Has sentido el llamado de Jesús en medio de tu rutina, de tu trabajo, de tu cansancio? Él no llama a los preparados, prepara a los que llama. Él no busca perfección, sino disponibilidad. No importa si tus manos están sucias de redes, si tu historia está llena de errores, si tu nombre no es conocido. Jesús aún pasa por las costas de la vida, mirando corazones, llamando a los que están listos para dejarlo todo y seguirlo. Y cuando lo haces, cuando respondes, cuando das ese paso, descubres que la pesca más valiosa no es de peces, sino de almas. En el siguiente bloque, veremos qué enseñanzas transformadoras Jesús
Comenzó a compartir con ellos en una montaña, palabras que aún hoy resuenan en el corazón del mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Jesús subió a una montaña, pero no para alejarse del pueblo, sino para hablar desde un lugar donde su voz pudiera alcanzar muchas almas. Sus discípulos se acercaron, las multitudes se sentaron, y el cielo comenzó a hablar, no con truenos ni fuego, sino con palabras suaves como el viento, pero más filosas que una espada. Fue allí donde el Maestro abrió su corazón y reveló la constitución del reino de Dios. No un reino de espadas, sino de corazones rendidos. No de conquista externa, sino de transformación interna. Jesús comenzó con una palabra que resonó como una revolución. Bienaventurados, felices, dichosos, aprobados por Dios. Pero los bienaventurados de Jesús no eran los esperados, no eran los ricos, ni los poderosos, ni los autosuficientes, eran los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos. ¡Qué escándalo para la lógica del mundo! El reino de los cielos no pertenece a los que imponen, sino a los que se quebrantan. No a los que tienen, sino a los que dependen. Jesús volteó el sistema del mundo de cabeza y mostró que los valores del reino son completamente contraculturales. Él no dijo, sean exitosos. Dijo, sean luz. Él no dijo, luchen por su lugar. Dijo, sean sal. Él no dijo, odien a sus enemigos. Dijo, ámenlos. Y cada palabra de ese sermón penetró como semilla en la tierra de los corazones. Algunos se resistieron, otros lloraron, y otros despertaron. Porque el Sermón del Monte no es solo un código de conducta, es el reflejo de un corazón transformado, es la evidencia de una vida conectada con el cielo. ¿Y tú? ¿Has subido ya a tu montaña? ¿Has dejado que Jesús te hable sin filtros, sin religiosidad, directamente a tu alma? El Sermón del Monte no fue solo para los antiguos discípulos. Es para ti, para tu dolor, para tu lucha, para tus preguntas, porque cuando Jesús habla todo cambia. Las prioridades cambian, los sueños cambian, el corazón cambia, y en esa montaña una nueva humanidad empezó a nacer. En el siguiente bloque, veremos cómo ese mismo Jesús que habló con autoridad comenzó a tocar a los intocables y a devolver esperanza a los que el mundo había olvidado. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Y Jesús, extendiendo la mano, lo tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio». Mateo 8:2-3. Después de enseñar en la montaña, Jesús descendió, no solo en geografía, sino en compasión. Bajó a donde estaban los quebrantados, a donde la necesidad clamaba sin palabras. Y fue entonces cuando un leproso se le acercó, un hombre sin nombre, sin familia, sin dignidad, sin futuro, un cuerpo cubierto de llagas, una vida escondida en la vergüenza, una voz que apenas podía hablar sin que todos huyeran. Pero ese día, su fe habló más fuerte que el miedo. Se postró ante Jesús y dijo, «Señor, si quieres». ¡Qué oración tan humilde! No exigió, no suplicó como quien cree merecer. Solo reconoció el poder y se rindió a la voluntad. Y entonces Jesús hizo lo impensable, lo prohibido, lo escandaloso, lo transformador. Lo tocó, no desde lejos, no con palabras solamente. Extendió la mano y lo tocó. En una cultura donde tocar a un leproso era volverse impuro, Jesús mostró que su pureza no se contamina, sino que purifica. Quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra desapareció. Pero más que la piel, fue su alma la que fue restaurada, porque Jesús no solo lo sanó, lo vio, lo tocó.
lo afirmó. Ese toque fue más que un acto de sanidad. Fue un acto de amor, de restitución, de valor. ¿Y tú? ¿Qué llevas en tu vida que sientes que nadie querría tocar? Hay heridas en tu historia, pecados del pasado, vergüenzas, que escondes incluso en tus oraciones. Jesús no tiene miedo de tus llagas, no retrocede ante tus dolores. Él extiende la mano. Él quiere, Él puede, Él toca, y cuando lo hace, todo cambia. La religión puede señalar, el mundo puede excluir, pero Jesús abraza, y ese leproso, que hasta ese día era un excluido, se convirtió en un testigo del poder del reino. En el siguiente bloque, veremos cómo Jesús no solo sanaba cuerpos, sino que también calmaba tormentas. Porque el que tiene autoridad sobre la lepra, también la tiene sobre el viento y el mar. Y levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26. Los días de milagros seguían. Jesús sanaba, enseñaba, restauraba, pero también probaba la fe de sus discípulos. Y una noche, en medio del mar, la fe de todos sería puesta a prueba por el poder de la naturaleza. Jesús subió a una barca con sus discípulos, y mientras ellos remaban confiados, Él dormía. Sí, el Hijo de Dios dormía. Pero no era descuido, era paz absoluta. Entonces el cielo cambió, el viento se levantó, las olas crecieron, la barca fue sacudida por la furia del mar, y el miedo se apoderó de los discípulos, marineros experimentados, temblando, hombres que habían vivido en el agua, gritando. La tormenta era real, y parecía que Jesús no reaccionaba. Lo despertaron con desesperación. Señor, sálvanos, que perecemos. Y entonces, el que parecía dormir, se levantó, no con pánico, no con angustia, sino con autoridad. Reprendió al viento, habló al mar, y el caos se hizo calma, el rugido se volvió susurro, la tormenta se transformó en paz. Sus discípulos se miraban unos a otros, con el alma estremecida, y preguntaban, ¿quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque no era un profeta común, no era un maestro más, era el Hijo del Dios viviente, con autoridad sobre lo visible y lo invisible. ¿Y tú? ¿Estás en medio de una tormenta? ¿Sientes que tu vida es sacudida por vientos que no puedes controlar? ¿Que las olas te superan? ¿Que Jesús está en silencio mientras todo se desmorona? Él sigue en la barca. Él no ha abandonado el timón. Él puede parecer dormido, pero su presencia lo cambia todo. Y cuando llega el momento, cuando la fe ha sido trabajada, cuando tu alma ha clamado, Él se levanta y calma. Porque más importante que calmar el mar, es enseñarte que la paz no está en la ausencia de tormentas, sino en la presencia del Maestro. En el siguiente bloque, veremos cómo ese mismo Jesús, que calma los vientos, también tiene poder para liberar a los oprimidos por el infierno, porque ninguna cadena es más fuerte que su palabra. Y vino a él un hombre endemoniado, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué? ¿Tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Marcos 5:2-7. Después de calmar la tormenta exterior, Jesús pisó tierra firme. Y allí lo esperaba otra tormenta, no de viento ni de agua, sino del alma de un hombre esclavizado, un gadareno, un marginado, un cuerpo habitado por legiones, un alma rota que vivía entre los sepulcros, un hombre que ya no se reconocía, que gritaba por las noches y se hería con piedras. La gente lo había atado, lo habían excluido, lo habían dado por perdido. Pero lo que la sociedad rechazó, Jesús vino a restaurar. Y entonces ocurrió el encuentro. El hombre corrió hacia él. Pero no era solo él.
Las tinieblas que lo dominaban reconocieron la presencia del Hijo del Altísimo. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?, gritaron. Los demonios no pudieron resistir su autoridad, porque donde está la luz, la oscuridad no puede permanecer. Jesús no necesitó gritar, ni hacer un espectáculo, solo dio una orden. «Sal de este hombre», y la legión fue expulsada. El caos fue derrotado, el infierno retrocedió, y el hombre, el mismo que vivía desnudo y aislado, el mismo que se golpeaba y gritaba, fue hallado sentado, vestido y en su juicio cabal. Del sepulcro al propósito, del grito a la paz, de la esclavitud a la misión, porque ese hombre restaurado se convirtió en un testigo, un predicador, un misionero en su tierra. Jesús no solo liberó su cuerpo, liberó su destino. ¿Y tú? ¿Qué cadenas te atan en silencio? Hay tormentas en tu alma que nadie conoce. Luchas que llevas por dentro, mientras por fuera pareces entero. Jesús aún cruza mares por una sola vida. Aún entra en territorios impuros para restaurar lo que el mundo ha descartado. Aún ordena a las tinieblas que huyan. Aún restaura lo irrecuperable. Porque donde está Cristo, el infierno tiembla y los sepulcros se convierten en altares. En el próximo bloque, veremos cómo Jesús no solo venció demonios, sino también rompió reglas humanas para sanar en el día equivocado. Porque el amor es más grande que la religión. Entonces dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió. Y su mano fue restaurada sana como la otra. Mateo 12:13. La sinagoga estaba llena. Los ojos no miraban con devoción, sino con juicio. Fariseos escondidos tras la ley, esperando que Jesús fallara, que cruzara una línea, que rompiera una regla. Pero Jesús nunca fue prisionero del sistema. No vino a confirmar estructuras religiosas, sino a revelar el corazón del Padre. Y allí estaba un hombre con la mano seca, invisible para la mayoría, sin valor en la sociedad, sin derecho al trabajo, sin esperanza de cura. Tal vez pensaba que no merecía nada, y sin embargo, fue visto, fue llamado, fue sanado. Jesús sabía que sanarlo en sábado provocaría escándalo, sabía que sería acusado, que buscarían razones para condenarlo. Pero el amor no espera el momento perfecto. El amor actúa cuando hay necesidad, y mientras los religiosos murmuraban en sus corazones, Jesús los miró y preguntó, ¿es lícito hacer el bien en sábado? Silencio, porque sabían la respuesta, pero preferían la regla al milagro, la forma al fondo, la religión al amor. Entonces Jesús dijo, «Extiende tu mano». Y esa mano seca, inútil, muerta, se extendió y fue restaurada, no solo físicamente, sino en dignidad, porque Jesús no solo sana, restaura el valor, devuelve el propósito, despierta lo que estaba dormido. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu vida ha sido encogida por la vergüenza o el dolor? ¿Hay algo en ti que ha dejado de moverse, de soñar, de servir? Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, los bendijo y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Lucas 9:16. Una multitud hambrienta, un desierto lejano, miles de almas sedientas, de palabras, pero también de pan. Jesús había estado enseñando, sanando, liberando. La gente no quería irse. Algo en su voz alimentaba más que cualquier comida. Pero el cuerpo también clama. Los discípulos prácticos dijeron, «Despídelos que vayan a buscar qué comer». Pero Jesús los sorprendió con una orden que parecía imposible. «Dadles vosotros de comer». Ellos miraron sus manos. Solo tenían 5 panes y 2 peces, y miles de bocas esperando. ¿Qué hacer cuando lo que tienes es insuficiente? ¿Qué hacer cuando tus recursos no alcanzan para la necesidad? ¿Qué hacer cuando el corazón quiere, pero la lógica grita que no es posible? Jesús tomó lo poco, no lo despreció, no lo rechazó.
lo bendijo, lo partió, lo multiplicó. Y en 1900, ese acto reveló una de las verdades más poderosas del reino. En las manos del Maestro, lo poco se vuelve más que suficiente. Todos comieron, todos se saciaron, y aún sobraron 12 cestas, porque donde el hombre ve escasez, Dios ve oportunidad. Tal vez tú hoy miras tus manos y sientes que no tienes nada para ofrecer, que tu fe es pequeña, que tu historia es frágil, que tus recursos son insuficientes. Pero Jesús no necesita abundancia, Él necesita entrega. Él toma lo que tienes, lo bendice, lo parte y lo multiplica. No temas dar lo que tienes. No te avergüences de lo pequeño. En el reino de Dios, el milagro comienza cuando lo poco se pone en sus manos. Y cuando te atreves a confiar, no solo tú serás saciado, sino que muchos comerán del pan que brota de tu obediencia. En el siguiente bloque, veremos cómo Jesús, después de alimentar a la multitud, enseñó que Él mismo es el pan de vida, y que quien se alimenta de Él jamás volverá a tener hambre. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Después del milagro de la multiplicación, la multitud no quería separarse de Jesús, pero no por fe, sino por el pan. Muchos lo seguían por lo que Él podía dar, no por lo que Él era. Y entonces Jesús, con voz firme y corazón ardiente, les reveló una verdad que pocos estaban listos para escuchar. No trabajéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. La multitud quedó desconcertada. ¿Cómo es eso de comer un pan que no se ve? ¿Cómo es eso de saciar el alma más allá del estómago? Y fue allí cuando Jesús dijo las palabras que dividieron multitudes, pero unieron eternidades. Yo soy el pan de vida. No un maestro cualquiera, no un rabino entre tantos. Él era el pan enviado del cielo, el maná eterno, el alimento que sacia la sed del espíritu humano. Y añadió: el que a mí viene nunca tendrá hambre. No hambre de pan, sino hambre de sentido, de verdad, de paz, de propósito. Pero muchos murmuraron: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Ellos pensaban en términos naturales, cuando Jesús hablaba en términos eternos, porque alimentarse de Cristo es creer en Él con todo el corazón, es recibir su palabra como pan diario, es nutrir el alma con su presencia. ¿Y tú? ¿De qué te estás alimentando? Tu alma vive de apariencias. Te alimentas solo de noticias, de redes, de preocupaciones. ¿O estás comiendo del pan vivo que descendió del cielo? Jesús no promete solo llenar tu estómago. Promete llenar tu vacío más profundo. Promete darte un alimento que no se agota, una fuente que no se seca, una vida que no termina. Pero muchos, al oír estas palabras, lo abandonaron, porque preferían lo superficial a lo eterno, lo visible a lo verdadero. Y Jesús, mirando a los pocos que quedaban, preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió con una frase que ecoa hasta hoy: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que tu respuesta sea la misma, que no busques en otro lugar lo que solo el pan de vida puede darte. Aliméntate de él, y nunca más tendrás hambre. En el próximo bloque, veremos cómo Jesús, además de alimentar y enseñar, reveló que es la luz que disipa todas las tinieblas, y que quien lo sigue nunca caminará en oscuridad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. El escenario era tenso. Una mujer había sido sorprendida en adulterio, arrastrada por los fariseos, expuesta como un trofeo de vergüenza. Ellos no querían justicia, querían condena, querían usar la ley como piedra. Pero Jesús, el mismo que escribió con su dedo en la tierra, también escribía con su vida una nueva historia para la humanidad. ¿Quién de vosotros esté sin pecado?
Arroje la primera piedra. Uno a uno, los acusadores se retiraron. La multitud se disolvió. La vergüenza fue desarmada. Y allí quedó ella, sola con la luz del mundo. Jesús no la condenó. Tampoco ignoró su error. Le ofreció algo mayor, una oportunidad para comenzar, de nuevo. Vete y no peques más. Fue después de ese encuentro que Jesús proclamó una de las verdades más potentes del Evangelio. Yo soy la luz del mundo. No dijo una luz, dijo la luz. No una opción más, sino la única capaz de disipar las sombras más profundas del alma. ¿Y qué prometió? Quien me sigue no andará en tinieblas. ¡Qué promesa poderosa! No dijo que nunca habría oscuridad alrededor, pero sí que no caminaríamos dentro de ella. Porque seguir a Jesús es andar con una lámpara en el camino, es tener claridad cuando otros tropiezan, es vivir con discernimiento, dirección y esperanza. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo lleno de luces falsas, luces de fama, placer, ego, religión vacía. Pero todas ellas se apagan, solo una permanece encendida eternamente, la luz que vino del cielo. ¿Y tú? ¿Has encendido esa luz dentro de ti? ¿O todavía caminas en sombras disfrazadas de claridad? Jesús no solo expone el pecado, expone el camino, expone el propósito, expone la verdad. Y cuando la luz entra, las tinieblas no tienen otra opción más que huir. Deja que esa luz entre hoy en tu historia, que alumbre tus decisiones, tus emociones, tus relaciones. Porque no fuiste creado para vivir en penumbra, fuiste creado para brillar. En el siguiente bloque veremos cómo esa luz no solo ilumina, sino que resucita lo que estaba muerto. Y cómo Jesús, frente a una tumba, gritó la vida que desafía toda lógica. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Betania estaba sumida en el llanto. Una familia rota, una tumba cerrada, 4 días de muerte, y con ellos la esperanza sepultada. Marta y María, hermanas de Lázaro, habían enviado por Jesús. Confiaban en él. Pero Jesús no llegó a tiempo, al menos no según el reloj humano. Cuando finalmente apareció, ya había olor de descomposición. Ya se habían dicho las despedidas. Ya la piedra había sido colocada. Ya todos creían que era tarde. Pero con Jesús, nunca es demasiado tarde, porque Él no llega según nuestras expectativas, sino según el tiempo perfecto del cielo. Marta dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y Jesús le respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Fue a la tumba, pidió que removieran la piedra, y alzando la voz clamó: «Lázaro, ven fuera». Y el muerto salió, envuelto en vendas, pero vivo, limitado por lo que lo ataba, pero resucitado, por el poder de su palabra. Porque cuando Jesús llama, ni la muerte puede resistir. Cuando su voz irrumpe en lo imposible, lo que estaba podrido cobra forma, lo que estaba enterrado se levanta, lo que todos daban por perdido, revive. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti ha sido colocada en una tumba? ¿Has sepultado sueños, propósitos, fe, relaciones? ¿Hay algo en ti que ha sido envuelto por el luto del tiempo? Hoy Jesús se acerca a tu historia y no te pregunta si aún huele bien. No te exige que estés listo, solo te llama, te clama, te ordena. Sal fuera, sal de la tumba del miedo, de la tumba de la culpa, de la tumba de la incredulidad, porque aún hay vida para ti, aún hay propósito, aún hay un llamado. Y cuando Lázaro salió, Jesús dijo: «Desátenlo y déjenlo ir, porque no basta con vivir. Hay que ser libre, y ese es el próximo milagro». Jesús no solo resucita, libera, no solo da vida, rompe las cadenas que la impiden florecer. En el próximo bloque veremos cómo ese mismo Jesús que venció la muerte en otros, un día venció la suya propia.
y con su resurrección selló para siempre nuestra esperanza. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5, 6. Era el tercer día. La madrugada aún vestía de sombra, el aire cargado de luto. Unas mujeres caminaron hacia la tumba con aromas en las manos, pero con el alma rota. No iban a celebrar, iban a embalsamar un cuerpo, el cuerpo de su esperanza, porque creían que todo había terminado, que la cruz fue el punto final. Pero al llegar, algo desconcertante. La piedra removida, la tumba abierta y el cuerpo ausente. Un ángel les habló. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa pregunta resuena hasta hoy. ¿Cuántas veces buscamos vida en lugares de muerte? ¿Cuántas veces insistimos en revivir relaciones quebradas, esperanzas humanas, respuestas que el mundo no puede dar? Y el cielo nos grita, no está aquí, Él ha resucitado. La resurrección no fue solo un evento histórico, fue el mayor grito del cielo contra el infierno, la mayor declaración de victoria contra la desesperanza, la mayor promesa cumplida de Dios al hombre. Porque si Jesús resucitó, entonces su palabra es verdadera. Entonces su sangre tiene poder. Entonces la muerte ha sido derrotada. Entonces hay vida más allá del dolor. Hay eternidad más allá del sepulcro. Y no fue una resurrección simbólica. Fue corporal, literal, gloriosa. Las manos que fueron clavadas ahora brillaban con vida. El rostro que fue desfigurado ahora resplandecía con gloria. Y apareció a muchos. Caminó con los suyos, comió con ellos, habló y luego ascendió, prometiendo regresar. ¿Lo crees? Porque quien cree en la resurrección ya no vive igual. No teme a la muerte, no negocia su fe, no se conforma con una vida superficial. Vive para lo eterno, ama con propósito, camina con esperanza. Hoy, la tumba sigue vacía. Y eso lo cambia todo. No seguimos a un mártir, seguimos a un rey vivo, un Salvador glorificado, un Señor que reina y volverá. Y por eso, en el próximo bloque, exploraremos esa gloriosa promesa, el regreso de Cristo. No como siervo sufriente, sino como Rey vencedor. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Los discípulos lo vieron ascender. El cielo lo recibió. Las nubes lo ocultaron. Y mientras aún miraban al firmamento, dos varones con vestiduras resplandecientes les dijeron, así como le visteis ir, así volverá. La promesa quedó grabada en sus corazones. El eco de ese día sigue retumbando en la historia de la Iglesia. Jesús volverá, no como un niño en un pesebre, no como un carpintero desconocido, no como un cordero llevado al matadero. Volverá como Rey de Reyes, como Juez justo, como Señor glorioso. Y cada ojo lo verá, los que lo amaron y los tmaincintos que lo negaron, los que lo esperaron y los que lo rechazaron. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Nadie podrá ignorarlo. Pero, ¿estamos listos? Hoy muchos viven como si Él no fuese a regresar, como si el mundo no tuviera final, como si las promesas fueran poesía y no profecía. Pero el regreso de Cristo no es una metáfora, es un hecho asegurado por la palabra del Dios que no miente. Él mismo lo dijo: vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y esta promesa no debe causarnos temor, sino esperanza. No debemos huir de ella, sino anhelarla. Porque con su regreso, la injusticia será juzgada, la verdad será exaltada, el dolor será terminado, y los fieles serán coronados. Pero hay una advertencia. Nadie sabe el día ni la hora. Vendrá como ladrón en la noche. Y por eso hay que estar preparados. ¿Estás viviendo como quien espera a su rey? ¿O tu corazón se ha dormido con los placeres del mundo? Tu lámpara sigue,
encendida, o el aceite se ha agotado, porque Él vendrá. Y cuando venga, ya no habrá tiempo para prepararse. Será el día del encuentro, del juicio, de la redención final. Que este mensaje despierte tu espíritu, que no vivas un cristianismo dormido, que cada día sea vivido como si hoy mismo el cielo se abriera y el sonido de la trompeta anunciara su regreso. Y en el siguiente bloque, veremos cómo ese regreso glorioso traerá consigo una transformación final, un nuevo cuerpo, una nueva morada y un nuevo comienzo para los redimidos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. La muerte ha sido, desde siempre, el mayor límite humano. Nuestro cuerpo, aunque creado por Dios, se desgasta, se enferma, se cansa y finalmente muere. Pero esta no fue la intención original del Creador. La muerte fue una intrusión, una consecuencia, una herida abierta en la historia del hombre, sin embargo, en Cristo se nos ha prometido algo glorioso, una transformación total, radical, eterna. Pablo lo explica con poder y claridad. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Seremos revestidos. Nuestro cuerpo actual, frágil y limitado, dará paso a un cuerpo incorruptible, glorificado, semejante al del resucitado. Ya no habrá más enfermedad, ni arrugas, ni lágrimas, ni deficiencias. No más tratamientos, no más dolor. Nuestro cuerpo será celestial, preparado para habitar en la gloria, listo para vivir eternamente con el Señor. Y no será un cuerpo ajeno, serás tú, pero sin la marca del pecado. Serás tú, pero lleno de luz, santidad, plenitud. ¿Puedes imaginarlo? ¿Un cuerpo que nunca más será tentado? Un cuerpo que adora sin distracción. ¿Un cuerpo que danza en la presencia de Dios sin agotarse jamás? Eso nos espera. No es un sueño. Es una promesa sellada con la sangre del Cordero. Es la esperanza bendita de los que permanecen fieles hasta el fin. Por eso, no te apegues demasiado a lo terrenal. Este cuerpo, aunque lo cuides, tiene fecha de caducidad. Pero hay uno que está siendo preparado para ti, y será eterno. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15:49. ¿Estás listo para ese día? Muchos viven como si esta vida fuera todo lo que hay. Pero tú, que conoces la verdad, tienes un destino mayor. Tienes una ciudadanía celestial. Tienes una eternidad aguardándote. En el próximo bloque, descubriremos lo que Pablo llama la corona de justicia, la recompensa que está reservada para todos los que aman su venida, para todos los que permanecen firmes hasta el fin. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. 2 Timoteo 4:7-8. Pablo estaba en la recta final de su vida, encerrado en una prisión romana, abandonado por muchos. El fin terrenal se acercaba, pero en lugar de desesperación, lo que brotaba de su alma era convicción, paz y certeza. No hablaba como un derrotado, hablaba como un vencedor, como alguien que sabía que había vivido para algo mayor. Peleé la buena batalla. No cualquier batalla, no una pelea sin propósito, sino la única lucha que vale la pena, la de permanecer fiel a Cristo hasta el fin. Acabé la carrera, porque el cristianismo no es un sprint, es una maratón. No se trata de comenzar encendido, sino de permanecer constante. Guardé la fe. No la enterró, no la dejó marchitar, no la vendió. La protegió, la alimentó, la sostuvo con lágrimas y sangre, y entonces declara: me está guardada la corona de justicia. No una corona de oro humano, no una condecoración terrenal, sino una gloria eterna, una recompensa directa del juez justo. Puedes imaginarlo. El día en que estés frente a Cristo, y Él mismo coloque sobre tu cabeza una corona, no por tus méritos,
sino por tu fidelidad, por no haber renunciado, por haber creído aun cuando no veías, por haber amado cuando te dolía, por haber caminado por fe y no por vista. Esa corona no se oxida, no se pierde, no se roba. Está reservada para ti, si perseveras hasta el fin, lo más glorioso. No estarás solo. Pablo dice que no es solo para él, sino para todos los que aman su venida. ¿Amas su venida? ¿Vives con expectativa? ¿O tu fe se ha enfriado por el peso del mundo? Hoy es un buen día para renovar tu compromiso, para decidir vivir con los ojos puestos en lo eterno, para recordar que no estás corriendo en vano. Hay una meta, hay una recompensa, hay una corona. Y en el próximo bloque, veremos cuál será la herencia final de los santos, un nuevo cielo, una nueva tierra y una eternidad sin lágrimas ni dolor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 1. Juan, el apóstol amado, exiliado en la isla de Patmos, recibe una visión que trasciende toda imaginación humana, no una fantasía, no un deseo del alma, sino una revelación directa del trono de Dios, un nuevo cielo, una nueva tierra, una creación restaurada, sin mancha, sin muerte, sin pecado. El fin del dolor, el inicio de la eternidad. ¿Puedes imaginar un mundo sin lágrimas? Un día en el que no haya más hospitales, ni cementerios, ni despedidas, ni injusticias. Juan lo vio, y no estaba vacío. Estaba lleno de luz, de gloria, de la presencia palpable de Dios, la morada de Dios con los hombres, dice el texto. No nosotros subiendo a lo divino, sino Dios descendiendo a habitar con su pueblo. Ya no más separación, ya no más velos. Veremos su rostro y viviremos con Él para siempre. Todo lo que hoy te duele, todo lo que perdiste, todo lo que temiste, será redimido. La historia humana no termina en ruina, termina en gloria. No termina con lágrimas, termina con canciones. No termina en soledad. Termina en una comunión perfecta con el Creador. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro destino. No un cielo abstracto flotando en nubes, sino una realidad tangible, nueva, perfecta, sin corrupción. Y los que vencieron, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, los que no doblaron sus rodillas ante este mundo, ellos heredarán todas las cosas, y Dios será su Dios, y ellos serán sus hijos. ¿No vale la pena vivir por esto? No te conformes con esta vida pasajera. No inviertas todo tu corazón en lo que se deshace con el tiempo. Apunta tu mirada hacia lo eterno, porque el Rey está preparando un lugar para ti, y vendrá a buscarte. Y en el próximo bloque hablaremos de la gran boda celestial, el día en que la Iglesia, la novia del Cordero, se unirá para siempre con su esposo eterno. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. En lo profundo del corazón humano hay un anhelo innato por el amor perfecto, un amor que no falla, que no traiciona, que no abandona. Ese amor solo puede encontrarse en Cristo, y la historia de redención no culmina simplemente con salvación, sino con una boda eterna, un encuentro definitivo, una unión gloriosa. Cristo, el Cordero sin mancha, no solo vino a perdonar, vino a redimir, a limpiar, a preparar a su amada, la Iglesia, tú y yo, los lavados por su sangre, los nacidos de nuevo. La Escritura nos muestra una imagen poderosa. El cielo se llena de júbilo. Los ángeles cantan. La creación entera contiene el aliento. Porque ha llegado el momento que el corazón de Dios anhelaba, el encuentro con su esposa. Y ella no llega por méritos propios. No llega por ser perfecta. Llega porque fue lavada, santificada,
adornada por la gracia. El lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. No es un vestido comprado, es un vestido concedido. Un vestido de obediencia, de fe, de entrega. ¿Te estás preparando para ese día? Muchos han olvidado que no fuimos llamados solo a asistir a un culto, sino a ser la novia de Cristo. A vivir cada día como quien espera al esposo. Y Él viene por una iglesia que lo ama, que lo desea más que a este mundo, que ha guardado su lámpara encendida, su corazón rendido, su alma vestida de pureza. Las bodas del Cordero no serán simbólicas, serán reales. Será el momento en que todo será restaurado, donde ya no habrá más distancia, ni prueba, ni espera. Seremos uno con Él, para siempre, en perfecta comunión. ¿Puedes imaginar ese abrazo eterno? La mirada del Cordero, el banquete preparado por Dios mismo. Por eso, cada lágrima, cada lucha, cada espera, valdrá la pena. Y en el siguiente bloque, exploraremos el papel del Espíritu Santo en esta preparación final, cómo Él actúa en nosotros para hacernos dignos de ese gran día, y cómo podemos vivir llenos del Espíritu hasta encontrarnos con el novio celestial. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Apocalipsis 22:17. En la gran historia de redención, hay un personaje divino que muchas veces ha sido ignorado, pero cuya obra es esencial y determinante. El Espíritu Santo. Él no es una energía, no es una emoción, no es una fuerza impersonal. Es Dios mismo, habitando en nosotros, moldeando nuestro ser, guiándonos hacia la santidad. Desde el momento en que una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en su interior, y desde allí comienza una obra secreta, profunda, constante. Preparar a la novia para el día del encuentro. Es el Espíritu quien convence de pecado, quien fortalece en la prueba, quien enseña a orar cuando ya no hay palabras. Es Él quien revela a Cristo, quien enciende el fuego del primer amor, quien purifica la mente y el corazón. Sin el Espíritu, la fe se convierte en religión muerta, la adoración en rutina, la iglesia en un edificio. Pero con Él, la vida cristiana se vuelve vibrante, sobrenatural, llena de poder y propósito. El Espíritu Santo es el aceite en nuestras lámparas, y sin ese aceite, ninguna virgen podrá entrar al banquete. Ver Mateo 25:1-13. Muchos se han dormido espiritualmente, han apagado la voz del Espíritu, han dejado de escuchar su susurro, de seguir su dirección, de obedecer su guía. Pero hoy, el Espíritu te llama, te sacude, te recuerda que no hay preparación sin comunión, no hay santidad sin dependencia, no hay victoria sin llenura. Él está buscando corazones dispuestos, vasijas vacías para llenar, almas sedientas que digan, Espíritu Santo, ven y hazme digno de ese día glorioso. Y lo más hermoso, no estamos solos en este clamor. El Espíritu y la esposa claman juntos, ven, Señor Jesús. Ese es el lenguaje de los que están listos, de los que desean su regreso, de los que no aman este mundo más que al Cordero. Tú también puedes decirlo hoy desde lo más profundo de tu ser. Y en el próximo bloque, entraremos en una visión final y gloriosa del trono de Dios, donde toda lágrima será enjugada y comenzará la eternidad perfecta con nuestro Salvador. Después miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 7:9. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos soportado, todo lo que hemos creído, confluye en una escena suprema, el trono de Dios. No es una metáfora, es una realidad absoluta, majestuosa, más real que el suelo que pisamos. Allí están los redimidos, los que vencieron,
los que no negaron su fe, los que fueron perseguidos y permanecieron firmes, los que lloraron, esperaron y nunca soltaron la mano del Señor. Y no están solos, están delante del trono, frente al Cordero, cara a cara con la gloria. Puedes imaginar el momento, miles, millones, incontables rostros iluminados, rostros de cada rincón del mundo, de cada generación, todos unidos por una sola razón, fueron lavados por la sangre del Cordero. Ya no hay más dolor, ya no hay noche, ya no hay enfermedad. El yo siento que está sentado en el trono extenderá su presencia sobre ellos, los pastoreará, les dará de beber de la fuente de agua viva y enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7, 15, 17. ¡Qué promesa! Aquello que el mundo les negó, Dios se los dará en plenitud, y no por méritos, sino por gracia, fidelidad y redención. Estar delante del trono no será algo frío o distante, será la plenitud del amor, la consumación de todos los anhelos, la eternidad perfecta, el descanso eterno, la adoración sin interrupciones. Los que hoy caminan por fe, mañana caminarán por vista. Los que hoy adoran entre lágrimas, mañana adorarán en gloria. Los que hoy esperan, mañana verán al Rey con sus propios ojos, y nada más importará, porque todo lo viejo habrá pasado, y todo será nuevo. En el siguiente y último bloque, entraremos en el gran cierre de este mensaje. Una profunda reflexión final, una poderosa llamada a la acción y un momento especial para los que han llegado hasta aquí, esperando que Dios les hablara directamente. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No todos lo logran. No todos escuchan hasta el final. Pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Dice que hay hambre en tu alma. Dice que no estás buscando religión, sino revelación. Dice que tu espíritu está despierto, sensible, anhelante de la voz de Dios. Este video no fue un contenido más. Fue una cita divina, un encuentro con la eternidad, una llamada del cielo a tu corazón. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu interior, si alguna palabra encendió una chispa, si una lágrima silenciosa cayó mientras veías este mensaje, es porque el Espíritu Santo te está abrazando. Él está aquí, contigo, ahora. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar una frase que sellará esta jornada. Mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Al escribirla, estarás declarando fe, estarás diciendo al mundo y al cielo que tú crees y que estás caminando hacia ese trono eterno. También te pido que te suscribas al canal, porque este no es solo un canal más, es un refugio para almas cansadas, una llama que Dios está encendiendo en medio de tanto caos. Cada vez que das like, cada vez que compartes, estás ayudando a llevar luz donde hay tinieblas. Estás colaborando con el cielo, estás extendiendo el reino. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora. No por nosotros, sino por aquellos que aún no han escuchado, que aún están llorando en silencio, esperando una señal de Dios. No ignores este llamado, porque Dios usará tus acciones para hablarle a otros. Si estás suscrito, te felicito. Eres parte de algo eterno. Eres parte de esta familia espiritual que están haciendo aquí. Y si aún no lo estás, reflexiona. ¿Cuántos mensajes como este has escuchado últimamente? ¿No crees que esta es tu señal? ¿No crees que Dios te está invitando hoy a formar parte de algo más grande? No cierres tu corazón, abre tu alma y únete, porque la eternidad empieza aquí, en tu decisión. Y ahora, querido oyente, quiero regalarte algo más, una reflexión para que medites en silencio. Reflexión final. Cuando todo se calla, Dios susurra. Hay un momento al final de cada jornada espiritual donde las palabras ya no bastan, donde las ideas se disuelven, donde el alma, sin argumentos, solo quiere descansar en los brazos del Eterno. Ese momento es este. No digas nada, no busques más respuestas, no abras otra pestaña, no corras a otro video, quédate, permanece.
Respira. Deja que esta música suave que te acompaña sea como el susurro de Dios acariciando tu alma. Él está aquí. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches con tus oídos físicos, su presencia es real y te está tocando ahora. Recuerda, no hay caos en tu vida que Él no pueda ordenar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay culpa que Él no pueda limpiar. No hay futuro que Él no pueda redimir. Tú no estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Este fue solo un mensaje, pero el eco de esta verdad puede resonar toda tu vida. Jesús te ama, te llama y te espera. Así que antes de cerrar este video, haz algo sagrado, ora, agradece, llora si lo necesitas, pero no te vayas, sin hablar con Él. Y quédate hasta que el último acorde suene. Porque incluso en el silencio, Dios habla, Dios toca, Dios transforma. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo te abrace profundamente. Amén.